Si te dijera que te fui infiel, ¿me perdonarías?, dijo mi esposa en terapia de pareja. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Solía pensar que podía leer a mi esposa mejor que nadie. 7 años juntos te enseñan, inevitablemente, los ritmos de una persona. Cómo se mueve, cómo reacciona, y cómo respira cuando algo no está bien. Por eso, cuando Rachel comenzó a distanciarse, lo sentí mucho antes de poder entenderlo. Todo empezó con cosas pequeñas. Una funda de teléfono nueva con tapa, luego una contraseña diferente, y después el hábito de poner la pantalla hacia abajo siempre que yo pasaba cerca. Una noche, le pregunté, ¿todo bien en el trabajo? Ella sonrió, demasiado rápido. Solo mucho trabajo, eso es todo. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Por esa misma época, se volvió muy dedicada a su rutina de gimnasio. Decía que le ayudaba a despejar la mente. Me pareció justo. Pero luego, empezó a llegar a casa ya bañada, con el maquillaje retocado. Y el cabello peinado como si fuera a ir a otro lugar después. Cuando le preguntaba con quién entrenaba, decía, gente diferente cada semana. Eso no coincidía con la constancia de su calendario. Luego vinieron las repentinas noches de chicas, esas que nunca incluían fotos, ni historias. Ni siquiera los nombres de las personas con las que estaba. Rachel solía compartirlo todo. Ahora, no compartía nada. No la acusé. No exploté, ni me puse a perseguir sombras. Simplemente observé, en silencio, y con paciencia. Rachel no tenía idea de que yo estaba prestando atención. Una noche, se sentó frente a mí en la cena, moviendo la comida de un lado a otro como un niño que finge comer verduras. Entonces, dijo, Dennis, tal vez deberíamos probar la terapia de pareja. No reaccioné. Terapia. Ella asintió. Hemos estado desconectados. Quiero que estemos mejor. Su voz tembló un poco, como si la petición hubiera sido ensayada. Como si necesitara que la idea aterrizara de forma perfecta. Me limpié la boca, manteniendo el tono nivelado. Si crees que ayuda, podemos intentarlo. Se vio aliviada. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Gracias. Quiero que arreglemos las cosas. Asentí, pero por dentro, algo se confirmó. La terapia no era su forma de salvarnos. Era su forma de adelantarse a algo que no quería decirme directamente. La noche antes de nuestra primera sesión, Rachel caminaba por el pasillo como si estuviera practicando sus líneas para una actuación. Fue entonces cuando supe que algo más grande se avecinaba. Mis sospechas no empezaron con la terapia. Empezaron meses antes, un martes cualquiera. Cuando Rachel dejó su computadora abierta en el sofá mientras corría a contestar una llamada. No estaba husmeando. Su pantalla se iluminó sola. Apareció una notificación de nuestra cuenta de la nube compartida. Una copia de seguridad de una foto, luego otra. Después, una vista previa de un mensaje que desapareció tan rápido que apenas pude captar el nombre. Josh, un hombre de su oficina del que yo solo había escuchado exactamente 3 frases. No era nada concluyente, pero fue suficiente para que empezara a fijarme. En las semanas siguientes, las señales se multiplicaron. Rachel llevaba su teléfono a todas partes, incluso a la ducha. Desactivó las vistas previas de los mensajes. Cambió su contraseña 2 veces en un solo mes. Dejó de hablar de sus compañeros de trabajo por completo, como si toda la empresa se hubiera vuelto. De repente, aburrida. Una noche, después de que se durmiera, revisé nuestra unidad compartida en la nube. No su teléfono, solo la carpeta pública que ambos usábamos. Aparecieron algunas miniaturas, mitad borradas y mitad sincronizadas. No había nada explícito, pero había fragmentos de capturas de pantalla. Imágenes recortadas y trozos de conversaciones que no encajaban con las historias que ella me contaba. Necesitaba certeza. Adivinar me hacía sentir débil. Así que, contraté a Samuel Rivera, un investigador privado recomendado por un viejo amigo. Un exconsultor de seguridad, callado, profesional. El tipo de hombre que no hace preguntas innecesarias. Solo necesito claridad, le dije. Él asintió una vez. La tendrás. 3 semanas después, Samuel pidió reunirse en persona. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa del café, entre nosotros. Dentro había fotos impresas. Rachel encontrándose con un hombre fuera de su oficina, riéndose demasiado de nada. Inclinándose un poco de más.
Otra foto la mostraba a ella y al mismo hombre en un bar de vinos, con la mano de él apoyada en la rodilla de ella. Ese es Josh, dijo Samuel. Apreté la mandíbula. Dijiste que había más. Deslizó un segundo juego de fotos. Un hombre diferente. Ropa de gimnasio, tatuajes, complexión atlética. Se encontraban detrás del gimnasio, no en la entrada. Hablaban como si lo supieran todo el uno del otro. Las fechas de las fotos se remontaban a casi 3 años atrás. Ese es Mark, dijo Samuel. 3 años. Se me revolvió el estómago, pero mi voz se mantuvo firme. Gracias, dije. No confronté a Rachel. Todavía no. La evidencia no significa nada hasta que la persona dice la verdad en voz alta. Y yo necesitaba que ella misma lo dijera. La terapia de pareja comenzó un jueves por la tarde, en una oficina tranquila. ¿La doctora? Elaine Harris hablaba con suavidad, con una forma de inclinar la cabeza que hacía que cada frase sonara como una invitación gentil. A Rachel le gustó de inmediato. Me di cuenta por la forma en que se sentaba hacia adelante en el sofá, con las manos entrelazadas como una estudiante lista para impresionar a un profesor. La primera sesión fue inofensiva, estilos de comunicación, pequeños desacuerdos, rutinas diarias. Rachel habló de sentirse distante y poco valorada, eligiendo sus palabras con cuidado. Nunca demasiado afiladas, nunca demasiado audaces. Yo escuchaba. La doctora Harris asentía con frecuencia. Para la tercera sesión, Rachel empezó a dar vueltas sobre los mismos puntos. Siento que Dennis no me entiende, dijo ella. Creo que ignora mis necesidades emocionales. La doctora Harris me miró. ¿Cómo respondes a eso, Dennis? Lo estoy intentando, dije simplemente. Y eso era cierto, solo que no de la manera que ellas pensaban. Observé a Rachel durante esas sesiones. Sus manos temblaban. Miraba su teléfono cada pocos minutos, como si estuviera esperando una alarma que aún no había sonado. Parecía lo suficientemente culpable como para confesar, pero aterrorizada de hacerlo realmente. La doctora Harris fomentaba la franqueza en cada ocasión. Si hay algo que alguno de los dos esté guardando, decía, este es el lugar para hablar. Rachel sonreía como si estuviera de acuerdo, pero sus ojos contaban una historia diferente. No estaba lista. Todavía no. La noche antes de nuestra cuarta sesión, ella apenas durmió. Caminaba por el pasillo. Se quedaba frente a la ventana mirando a la nada. Empezaba frases y las abandonaba a la mitad. En el desayuno, susurró, Dennis, mañana. Por favor, ten paciencia conmigo. Por supuesto, respondí. Pero por dentro, sabía exactamente lo que pasaría mañana. La cuarta sesión comenzó en silencio. Rachel estaba sentada rígida, con las manos apretadas con fuerza. Yo esperé. La doctora Harris esperó. A mitad de la sesión, Rachel finalmente se giró hacia mí, con el rostro pálido y la voz débil. Dennis, si te dijera que hice algo que te lastimó, ¿me perdonarías? Su pregunta quedó suspendida en el aire, como el momento previo al colapso de un edificio. Y supe que la confesión estaba a minutos de distancia. No respondí a su pregunta de inmediato. Solo la miré, tranquilo, firme, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Rachel tragó saliva con dificultad y parpadeó rápido, como si intentara no desmoronarse. Dennis, no he sido honesta, dijo ella. Cometí un error. La doctora Harris se inclinó hacia adelante. Tómate tu tiempo, Rachel. Di lo que necesites decir. Rachel se limpió las palmas de las manos en sus jeans. Hay alguien en el trabajo. Se llama Josh. Empezó el año pasado. Lo siento mucho. Al principio fue algo emocional. Y luego cruzó la línea. Empezó a llorar. El tipo de llanto que era más pánico que tristeza. Lo terminé, dijo ella. Te juro que lo terminé. No significó nada. Estaba estresada y... ¿Eso es todo?, pregunté en voz baja. Se le cortó la respiración. Sus ojos se dirigieron al suelo. ¿La doctora? Harris notó el cambio y habló suavemente. Rachel, si hay algo más, este es el momento de ser totalmente honesta. Rachel sacudió la cabeza, luego asintió, y luego volvió a sacudirla. Como si sus músculos no pudieran decidir qué mentira elegir. Hubo alguien más antes de Josh, susurró. Hace mucho tiempo, un entrenador de mi gimnasio. Se llama Mark. Duró más tiempo.
Casi 3 años. 3 años. Lo dijo como si se disculpara por quemar la cena, no por desmantelar nuestro matrimonio. La doctora Harris exhaló suavemente. Eso debe ser increíblemente difícil de escuchar para Dennis. Esto es mucho para ambos. Tal vez podamos ir más despacio y... No es necesario, dije, poniéndome de pie. Ambas se veían sorprendidas. Gracias por su ayuda, doctora Harris, añadí. Esta sesión ha sido muy esclarecedora. La voz de Rachel se quebró. Dennis, espera, por favor. Vinimos aquí para trabajar en nosotros. No, respondí. Tú viniste aquí para confesar en una habitación segura. Yo vine aquí para escucharte decirlo en voz alta. Ella me miró, confundida. ¿A qué te refieres? Ya lo sabía, dije. Lo de Josh, lo de Mark, todo. Se quedó con la boca abierta. ¿Lo sabías? Lo sospechaba desde hace meses. Se levantó demasiado rápido. ¿Entonces por qué fingir? ¿Por qué dejar que me siente aquí? Porque necesitaba la verdad de tu propia boca. Sin excusas, sin historias a medias. Solo la verdad. Caminé hacia la puerta. Rachel me agarró del brazo. Dennis, por favor. Podemos arreglar esto. Ya pasamos el punto de arreglar nada, dije, y la dejé allí de pie, en aquel silencio. Llorando entre sus manos mientras la verdad finalmente la alcanzaba. El pasillo fuera de la oficina de terapia estaba en silencio. Excepto por los pasos de Rachel persiguiendo los míos. Dennis, detente, por favor, gritó ella, y su voz rebotaba en las paredes. Seguí caminando, tranquilo, constante. Para cuando llegué al estacionamiento, Martin Cole, mi abogado, ya estaba parado junto a mi auto. Con el traje impecable, una carpeta en la mano y una expresión ilegible. Asintió cuando me vio. Rachel salió tambaleándose detrás de mí, todavía llorando. Dennis, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Martin dio un paso adelante, cortésmente. Señora Walker, soy Martin Cole. Dennis me pidió que preparara algunos documentos. Rachel se quedó helada, como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Quién es usted? Mi abogado, dije yo. Sus ojos se agrandaron. Miró alternativamente a Martin y a mí. ¿Abogado para qué? Martin no buscó el espectáculo. No lo hizo dramático. Simplemente extendió un sobresellado. Este paquete describe una propuesta de acuerdo de separación. Dennis puede revisar y firmar su parte hoy mismo. Usted puede revisar su copia cuando esté lista. Rachel miró el sobre como si fuera radiactivo. ¿Te vas a divorciar de mí? Mantuve la voz firme. Empecé el proceso hace semanas. Se le entrecortó la respiración. ¿Semanas? ¿Dennis? Hace 5 minutos que te hablé de Josh y Mark. No lo sabías antes de hoy. Sabía lo suficiente, dije. Y hoy tú lo confirmaste. Se presionó las palmas de las manos contra la frente. Esto es una locura. Me tendiste una trampa. No, respondí. Dejé que eligieras la honestidad en tu propio tiempo. Esperaste hasta ahora. Eso no es justo, espetó ella. Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo. Pensé que la terapia nos ayudaría. Sacudí la cabeza. La terapia no era para nosotros. Era para tu conciencia. Dio un paso tembloroso hacia mí. Dennis, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Lo haré bien. Tuviste años para hacerlo bien, dije. En lugar de eso, mentiste cada día. Martin me puso un bolígrafo en la mano. Firmé la primera página de mi paquete. Rachel, dijo Martin con suavidad. Debería revisar su paquete con asesoría legal. Ese es el siguiente paso. Ella no respondió. Se quedó allí temblando, con el rímel corrido por las mejillas, dándose cuenta, finalmente, de que el suelo se había movido bajo sus pies. Y por primera vez en años, me sentí estable. Los mensajes empezaron 1 hora después de que me fuera del estacionamiento. Párrafos largos al principio, luego ráfagas cortas. Y después notas de voz donde Rachel oscilaba entre el llanto y la culpa. Por favor, Dennis, habla conmigo. Te lo ruego. No puedes tirar 7 años por un error. Está bien. 2 errores, pero me ignoraste durante años.
No respondí ni a uno solo. Se lo reenvié todo a Martín, tal como él me indicó. La documentación te protege, decía él. Así que, documenté. 2 días después, Rachel cambió de táctica. Envió disculpas, luego promesas, y luego amenazas. Si no me respondes, les diré a todos lo que hiciste. Tu silencio es abuso emocional. Tú me alejaste. Por eso lo hice. Todo era ruido de alguien que finalmente había perdido el control de la historia. Luego llamó su madre. La voz de Carol era lo suficientemente afilada como para cortar la estática. Denise. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hija de esta manera? ¿Entregarle papeles en un estacionamiento? ¿En serio? Ella me engañó durante años, dije con calma. Por eso estamos aquí, se burló Carol. Me dijo que fue una mala racha, un breve error de juicio. Ese breve error duró aproximadamente 3 años con un hombre, y luego continuó con otro. Silencio. Rachel no mencionó eso. No me sorprende. Carol siguió gritando. Colgué. Llamó 2 veces más. No contesté. El hermano menor de Rachel, Daniel, me contactó más tarde esa noche. Su tono era diferente. Firme, cauteloso. No defiendo lo que hizo, dijo él. Solo quiero saber si esto es realmente definitivo. Lo es, respondí. Él suspiró. Está bien, lo respeto. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Rachel estaba en el porche con una sudadera desgastada y los ojos hinchados. Cuando intentó usar su llave, no funcionó. Yo había cambiado las cerraduras a principios de esa semana. Legal, según Martín, ya que la casa era mía desde antes del matrimonio. Abre la puerta, dijo ella. Por favor. Este ya no es tu hogar, dije a través del intercomunicador. Martín te envió el horario para recoger tus cosas. Elige una hora. Su voz se quebró. Realmente me estás dejando fuera. Tú sola te dejaste fuera. Lloró allí durante casi 10 minutos. Luego bajó del porche, con los hombros temblando. Caminando hacia su auto como si no tuviera a dónde ir. Y la verdad era que no tenía. La audiencia preliminar se llevó a cabo en una pequeña sala de tribunal un martes por la mañana. Llegué temprano con Martín. Rachel entró 10 minutos tarde con su abogada, Angela Park, caminando a su lado. No se parecía en nada a la mujer que me persiguió en el estacionamiento. Su maquillaje era suave, su vestido modesto, y llevaba el cabello recogido. Como si estuviera tratando de interpretar el papel de una esposa devota que había sido sorprendida. Angela abrió con confianza. Señoría, la señora Walker busca una división justa de los activos matrimoniales. Manutención temporal y cobertura de honorarios legales. Ella hizo contribuciones emocionales significativas al hogar. La jueza Ramírez, una mujer de mirada penetrante de unos 50 años, apenas parpadeó. Seamos claros en una cosa antes de continuar. Hubo adulterio. Angela se removió en su asiento. Señoría, hubo desafíos emocionales dentro del matrimonio que la señora Walker. La jueza interrumpió. ¿Participó usted en relaciones extramatrimoniales? La voz de Rachel fue pequeña. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ella dudó. Un tiempo. Martín se levantó con naturalidad. Señoría. Tengo documentación que detalla los cronogramas. Una relación duró casi 3 años. La segunda se solapó el año pasado. La jueza Ramírez frunció el ceño. Señora Walker, ¿disputa usted esto? Los labios de Rachel temblaron. No. La jueza asintió. Muy bien. Ahora, contribuciones financieras. ¿Cuánto pagó usted de la hipoteca? Rachel parpadeó. Yo no pagué. ¿Impuestos a la propiedad? No. ¿Seguro de la casa? No. La jueza Ramírez miró por encima de sus gafas. Entonces, la casa fue comprada antes del matrimonio y financiada totalmente por el señor Walker. Angela intervino. Señoría, mi cliente contribuyó de formas no financieras. Apoyo emocional, mantenimiento del hogar. ¿Cocinaba usted?, le preguntó la jueza a Rachel. A veces. ¿Limpiaba? Teníamos un servicio de limpieza. ¿Trabaja a tiempo completo? Daba clases de yoga. La jueza inclinó la cabeza.
Señora Walker. Usted vivió en una casa pagada enteramente por su marido mientras mantenía aventuras a largo plazo. Usted está solicitando la venta de esa casa y pagos de manutención. ¿Bajo qué fundamentos legales? Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. No tenía respuesta. La jueza Ramírez dictó su fallo con una claridad cortante. La casa sigue siendo del señor Walker. Sin manutención. Cada parte paga a su propio abogado. Audiencia final en 6 semanas. Rachel se desplomó en su silla. Carol murmuró cosas enojadas en voz baja. Yo salí con paso firme. Rachel salió tambaleándose tras de mí, pero el alguacil la detuvo. Por primera vez en años, la verdad, y no su historia, tenía la última palabra. Después de la audiencia, Rachel empezó a aferrarse a cualquier cosa que aún pudiera controlar. Sus mensajes llegaban desde números nuevos cada día. Ráfagas cortas y frenéticas. Lo destruiste todo. No puedo comer. Te odio. Por favor, habla conmigo. Bloqueé cada número y se lo envié todo a Martín. El silencio era mi única estrategia, y funcionó. Luego vino la fase de las redes sociales. Rachel publicaba frases sobre traición, narcisistas y abandono emocional. Eran cuidadosamente vagas, pero dirigidas a un solo blanco. Amigos mutuos me contactaron preguntando por mi versión. Lo mantuve simple. Nos estamos divorciando. Se maneja en privado. Nada más. Sin discusiones, sin explicaciones. Una vez intentó aparecer en mi lugar de trabajo. La seguridad la escoltó fuera en menos de 3 minutos. La semana siguiente esperó fuera de mi gimnasio, pero pasé por su lado sin detenerme. Cada rechazo parecía hundirla más en el pánico. Rachel perdió peso. Dejó de dar sus clases de yoga y volvió a mudarse a su habitación de la infancia. Daniel me contó que rara vez salía de casa. Por la noche, según él, lloraba lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Las acciones tienen ecos. Los de ella regresaron más fuertes de lo que esperaba. A medida que se acercaba la audiencia final, Angela Park se puso en contacto con Martín. Quiere evitar el juicio. Dijo que aceptará los términos anteriores. No me sorprendió, un juicio arrastraría a Josh y a Mark al tribunal, y Rachel lo sabía. El día de la audiencia final, entró en silencio. Vistiendo la misma sudadera desgastada con la que se había presentado en mi porche semanas atrás. Sin maquillaje, sin sonrisa, solo ojos vacíos. Firmó los papeles de disolución sin levantar la mirada. Después, fuera del juzgado, finalmente habló. Espero que seas feliz ahora, dijo ella. No con rabia, sino con voz hueca. Yo quería lealtad, respondí. No esto. Se abrazó a sí misma con los brazos. Cometí errores. Los errores ocurren una vez, dije. Lo tuyo duró años. Su voz se quebró. No tenías por qué destruirme. Yo no te destruí. Rachel. Tú construiste tu vida sobre mentiras. Se derrumbó porque la verdad finalmente apareció. Abrió la boca, luego la cerró. Daniel vino a guiarla para que se fuera. Ella no miró atrás. Martín y yo caminamos hacia mi auto. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Limpio, respondí. Conduje a casa, tranquilo, constante, sin secretos. Sin una doble vida desarrollándose a mis espaldas. Rachel me preguntó una vez en terapia si la perdonaría por serme infiel. La respuesta siempre fue no. No necesitaba venganza. No necesitaba una escena. Solo necesitaba que la verdad se dijera en voz alta para poder marcharme sin dudas. Y ahora, finalmente, era libre. Gracias por ver el vídeo.